Aló, 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 aló. Todos avisen si escuchan, si nos ven, si nos oyen. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, bienvenidos. Qué bueno, se nos están uniendo ya muchas personas, hay otras ahí en espera. Ahí todos van entrando. Como en los últimos cafés les dije que no vamos a esperar a nadie, sino que vamos a arrancar con los que estemos. Les quiero dar la bienvenida a Juli Pedraza y Lala Morales del taller de diseño 5 sillas. Bienvenidas muchachas, muchísimas gracias por unirse a esta locura. Miren, ya vamos 15 conectados. Maravilloso. Gracias por pararme bolas y por venir a compartir conocimiento. ¿Cómo les ha ido? Bien, mi Caro, gracias a ti por la invitación. Muy felices de poder compartir este espacio y ojalá aportar desde nuestra experiencia aquí en esta charlita con café. Muy amena. Ay, sí, qué dicha. Muchas gracias por invitarnos aquí a charlar de nuestra experiencia y de lo que hemos venido construyendo. A ustedes porque son muy tesas. Vean, para los que no conozcan, a 5 sillas se pueden ir a Instagram para que vean las cosas tan churras que hacen. Antes de empezar como con la charla, pues me quiero presentar a los que no me conocen, veo por ahí pues como muchos nombres nuevos. Mi nombre es Carolina Echeverry, soy marketera de corazón, ensayo y error. Llevo más o menos 13 años en este vaivén de aprendizajes. Y el café con Caro pues nació por dos razones. La primera es porque me encanta el café. Creo que muchas personas saben que soy amante del café, pero así ferviente. De hecho, hoy me estoy tomando un cafecito patrocinado por Versos de Café, que es la marca de café de uno de mis mejores amigos, y pues me hizo un envío muy especial a que nos tomáramos aquí un cafecito. Lo segundo que les voy a decir, y lo segundo por lo que empecé es porque la pandemia me abrió como una posibilidad de compartir conocimiento, pero de manera muy diferente. Esto no es una masterclass, aunque a veces funciona como una clase. Es desestructurada completamente, es literalmente una charla, como cuando uno se va a visitar con un amigo cualquier cafecito, se toma un tinto y habla de hoy branding, ¿sí? Entonces, pues así nace este escenario, siempre se nos pegan muchísimas personas, comparten sus conocimientos. Dos cosas muy importantes, muchachos y muchachas. No hay conocimientos absolutos, ¿sí? No los hay. Y tampoco hay verdades absolutas. Eso es muy importante. Esto es un espacio de construcción de conocimiento. Partimos de una experiencia. Veo muchísima gente que es de branding. Por ahí está Leo Parra, que también hace construcciones de marca. Por ahí, ¿quién más hay que construya marca? Levanten la mano, muchachos. Y pues nada, vamos a construir conocimiento. Sin más y sin menos, les voy a contar, mira, ahí está Arboleda, que ella también hace marca. Entonces, pues sin más y sin menos, el tema de hoy es branding. Branding, pero no desde el escenario de construcción de marca y no más, y de identidades visuales, sino ligado al marketing y a la comunicación en el 360. Marketing de todas las formas, olores, colores y sabores. Ahora sí, muchachas, a mí explíquenme esa diferencia entre branding, marca, aunque es lo mismo, no lo sé, e visual. Explíquenme muy bien eso porque yo honestamente me pierdo un montón. Bueno, mi Caro, pues eso es algo, digamos, muy común y la gente, digamos, que tiende a oír mucho el tema de branding y le suena a uno branding. Incluso a veces a nosotros en el estudio nos llega gente creyendo que estampamos camisetas porque creen que también branding es el arte de estampar en cosas. Entonces es muy fácil de confundir y realmente cuando hablamos de branding, la gente tiende a asociar branding directamente con la marca. Y sí están, digamos, muy relacionadas entre sí, pero son dos conceptos distintos. ¿Por qué? Digamos que la parte de branding está mucho más relacionada con la estrategia, con la construcción de esencia de marca, con los valores de tu producto o tu servicio, digamos un poco más con toda esa construcción estructural de lo que
de lo que va a ser tu marca y es a la final pues una construcción que respalda sí la marca y la marca pues entendiéndose como que una marca no es solamente un logo, sino es una cantidad de niveles de cómo materializar todo eso, digamos, que se ha construido ya para pues tenerlo, digamos, gráficamente y pues todo lo que una marca implica. No sé si... Yo ahí quisiera agregar que una marca es más como perciben las personas, digamos, como la identidad. Y el branding, que es algo que se construye todos los días, tiene que ver más como con planificar, con estructurar, con gestionar, y es un trabajo diario. Y la marca es más la percepción, cómo nos percibe nuestra audiencia, y, y el branding, que es esta identidad que se va construyendo a lo largo del tiempo. Sí, tiene que ver mucho más como con esa recordación de marca. El branding, listo. Y entonces, ¿por qué últimamente, yo no sé si a todos les pasa, pero vean, últimamente, y más con el esquema de la pandemia, he visto esa desconexión de las marcas y de las construcciones de marca con los procesos de comunicaciones, marketing y ventas, ¿saben? Es hasta doloroso porque cuando uno va a las comunicaciones digitales, pues que es como mi campo, las mismas personas no tienen ni la idea de dónde viene de lo que hacen, ¿saben? Entonces, Claro. de ahí, y lo hemos visto en informes de percepción de marca, y eso es muy desconcertante y se me generó la duda de por qué a las marcas les da miedo. Dos cosas. Lo primero es, les da miedo hacer inversiones con expertos. Todo el mundo le teme hacer como grandes inversiones. Creen que esto es muy costoso, sí, que hacer marcas pues termina siendo como muy costoso y pues a la final es que sí, es que es mi marca, ¿cierto? Y lo segundo es que no le comunican a nadie lo que hacen, entonces el conocimiento de la marca se queda en un grupito de personas en el equipo. Claro. ¿Por qué pasan esas cosas? Yo creo que pasan por varias razones, Caro. Lo primero es que yo creo que además por un tema cultural y como digamos que nadie nace sabiendo qué es una marca y para qué sirve una marca y la importancia de la marca y de alguna manera la gente se relaciona muy desde la intuición, desde lo que ve y no entra como a un conocimiento profundo y por el camino en sus negocios se van dando cuenta de la importancia, que eso es como un error. Eh, eh, y digamos que muchas veces en la percepción de las personas está que una marca es un logo y ya, que eso también es como algo de lo que me gustaría como ahondar más adelante, pero pues una marca no es solamente un logo y ya. Lo segundo es que es muy importante que sepamos el cómo, el por qué, el para qué, el propósito y todo lo que va atado a la marca y que la marca no es solamente la parte gráfica, sino de trascender a todos los niveles de comunicación. Algo que también es muy importante es cómo te relacionas tú con tu equipo creativo, eh, digamos desde tu producto y tu servicio, qué tanto saben las personas que trabajan contigo o tú mismo de tu marca y cómo los vas a comunicar para vender. Entonces, hay muchas etapas de esa comunicación que se pierden y que hace precisamente que pase eso que tú dices. No sé si Lala, tú quieres ahí como añadir Sí, pienso algo. que es también un tema como más que solo una inversión como de monetaria, también es una inversión de esfuerzo, de compromiso y De de tiempo. tiempo, porque muchas veces llegan clientes o llegan personas como necesito un loguito para mañana y es que es para allá y es para mañana y suele pasar mucho. Y hay que entender que en la construcción de la marca es un proceso y es un proceso que es también importante hacer en equipo con el cliente y generar esta como camaradería y esta complicidad y tener un buen feeling entre el equipo de diseño y el cliente, porque al final se va a construir pues casi que un hijo en común, ¿cierto? Entonces es Claro. una inversión de dinero y como de confiar en ese equipo y de tiempo, esfuerzo y sí, como dedicación Claro. también por parte del cliente. Y Pero además entonces, pasa, ¿cómo así? Es que, pasa o también sea, muy pues caro que, por ejemplo, a veces en un producto o un servicio las personas creen que eso todo lo puede
y que su producto, su servicio, todo lo puede ya, y que la marca simplemente es un vehículo visual que acompaña los productos y los servicios. Y resulta que es que todo está conectado entre sí y que todo está atado a una estrategia y que hay que comunicarlo no solamente en la relación con tu equipo creativo o con tu equipo de ventas o con tu equipo de marketing, sino también en la relación con el cliente, y todos deben hablar un mismo lenguaje. La marca, digamos que debe acompañar todo eso. Entonces, muchas veces está desligado porque no le dan el valor a la marca o al branding que debería tener. Entonces, creería que también, pues eso tiene mucho ahí que ver. Pero vengan, es que pasa, bueno, porque uno como es agencia, ¿cierto? Pues es un externo y pues el tema del relacionamiento es muy importante. Pero finalmente, cuando se construyen las marcas al interior de las compañías, pues el que lidera el proyecto termina siendo el cliente del proceso. Y aún así, el relacionamiento a veces se corta, ¿saben? Yo quiero entender es por qué a las compañías les da miedo hacer esa inversión. Por qué temen realmente Yo creo, pagarle sí, o sea, creo que, miren, hay agencias de publicidad muy tesas, ¿cierto? Las tradicionales que conocemos, las que siempre se mencionan, DDB, Sancho, Rubicon, no sé qué. Bueno, yo no me las sé, no me sé los nombres, ahí me perdonan, pasteléenme. Pero pues las grandotas, ¿sí? Las que son tesas, así todas grandes. Pero últimamente he visto muchísimos talleres de diseño trabajando las identidades de marcas muy poderosas y muy grandes. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó que ya no está el control en esas agencias grandotas, multinacionales, y ahora son más los talleres pequeños como gestionando esas identidades de las marcas? Claro, yo creo ahí, claro, que igual vuelven a ser muchos factores, pero yo creo que tiene que ver mucho también con el relacionamiento. Y ahí volvemos al relacionamiento entre el cliente que quiere vender o promocionar su producto y su servicio y el equipo creativo que va a hacer eso posible. Muchas veces en las agencias pasa que hay demasiados puentes de comunicación y se pierde demasiada información. Es demasiado importante oír al cliente, saber realmente el cliente qué quiere, no salir simplemente con una idea creativa a vender. Otro factor es que yo creo que el consumidor se ha ido entrenando y hoy en día hay tantas posibilidades, pues que ya digamos que la solución y además los canales de venta cambiaron, todo el tema de esto de la era digital, ya la inversión en una pauta es muy distinta a lo que había antes en publicidad. Ya tú sabes que puedes invertir, en vez de invertir 500 millones en una valla, puedes invertir en un post, en un muy buen post, con una estrategia muy pensada, dirigida a diferentes canales de comunicación, haciendo un orden en el funnel del consumidor, hablando, digamos, en términos de marketing, y pues todo va cambiando tan rápidamente que la gente ha ido entendiendo cada vez más que es muy importante que la parte visual, porque además todos sabemos que hoy en día además todo entra por los ojos y que el tiempo es muy corto, el tiempo del consumidor hoy en día es muy corto para que le entre el mensaje, para que le llame la atención, para generar un clic, para generar una venta, para, pues, en fin, que se interesen. Entonces tiene que ser supremamente atractivo lo que haces. Y para eso hay que meterle demasiado amor al diseño y estar muy de la mano y muy cerca con tu equipo creativo. Y hoy en día está pasando algo, y es que los estudios de diseño más pequeños, más especializados, pues le paran muchas más bolas al cliente y además no requieren de una inversión tan alta como se hacía antes con las agencias de publicidad. Incluso las mismas agencias de publicidad están invirtiendo en subcontratar a estos estudios pequeños de diseño. ¿Así? Y definitivamente creo que sí tiene que ver con un proceso que en el estudio más pequeño tienes como una relación mucho más estrecha y más de tú a tú, y donde hay menos posibilidad de perder esa y de generar un teléfono roto, porque digamos que en las agencias grandes entonces tienes el ejecutivo de cuenta, pasa al diseñador, pasa al uno, pasa al otro, y en esos teléfonos rotos se pierde información que es muy valiosa a la hora de diseñar y de crear un concepto de marca de alta calidad. Y volviendo un poco a lo que decía Juli, pues hoy en día hay muchísimos estímulos visuales cada vez más
Entonces es cada vez más importante tener una buena marca, una buena historia, un buen concepto, no solo vernos bien y ya, sino realmente tener un ADN muy fuerte que nos permita conectarnos también y que la audiencia se sienta identificada con la marca. No simplemente Ya que eso, verse bien y ya, sino realmente contar una historia a través del branding para que las o sea personas que se termina siendo un identifiquen. tema de personalización. O sea, las personas, miren que como fenómeno tan interesante, porque finalmente el usuario cada vez es más impetuoso con lo que compra, con lo que ve, con lo que consume, ¿cierto? Y finalmente un cliente de una marca termina siendo el usuario de algo. Y la personalización, miren cómo termina siendo un factor determinante para uno tomar una decisión de cualquier cosa. O sea, a mí Claro. me parece súper teso eso que ustedes acaban de decir. Aquí los muchachos están diciendo que además las grandes agencias sacan pecho del trabajo de las pequeñas. Que Así es es. paradójico. Así Y es, o usan las grandes agencias, digamos que los clientes usan las grandes agencias para unas cosas, pero las cosas más minuciosas, más específicas, más elaboradas, más divinas, las hacen los estudios chiquitos. sí, Y Porque después sí además se lo pasan a la agencia para que con eso vendan y hagan y... Porque además las agencias es más como de la inmediatez, ¿no? Como más, tiene que ser más, Cantidad. más rápido, cantidad, para allá. Digamos que el estudio de diseño sí tiene un factor que es tomarse un poco más el tiempo de inmiscuirse muy a fondo, de entender al cliente, sus necesidades, de crear esta historia en conjunto. Pienso que las agencias es más rápido, ¿no? Es Sí. más de la Y eh, inmediatez. otros, exacto, y otros hablando de canales. historias, hablando de historia, les voy a contar, les voy a hacer una cuña. Imagínense que el café con Caro, nace como una iniciativa dentro de Campus. Campus es una marca del grupo RP Latam, donde yo participo, y nos abrieron unos cupos de... El martes empieza un diplomado en Storytelling, ¿sí? Y ustedes han hablado de storytelling, de contar historias, de contar historias. Entonces yo voy a hacer la cuña, y es que nos abrieron al ecosistema de RP Latam, nos abrieron entre hoy y el lunes el espacio para las personas que quieran entrar al diplomado Storytelling. Entonces ahí les dejo por si les interesa. Claro, Pero y es que ese tema de contar historias es muy importante, Caro. O sea, digamos que en el tiempo cada vez ha cobrado más importancia el tema de una marca y de lo que está detrás de esa marca. Porque a la final igual tú puedes tener un producto fantástico y puedes sobrevivir un corto tiempo, pero ante la competencia que hay, si no tienes algo visual potente que lo respalde y una gran historia que contar, y una coherencia en todos los canales de comunicación, pues eventualmente puede caerse o no es tan fácil competir o no es tan fácil crecer. Entonces hay que mirar como todos los puntos, sin desmeritar, digamos, el trabajo de las agencias, porque pues hacen muy bien su trabajo, pero siento que igual también esto ha ido muy rápido cambiando. Entonces la capacidad de adaptabilidad, pues es otro tema, ¿no? Como de adaptarse a los distintos métodos de comunicación, a las distintas plataformas, a lo que se consume el día a día. Cada día hay una nueva aplicación, una nueva forma de comunicarse, una nueva forma de pautar. Cada vez hay más niveles, el marketing está en constante cambio y lo que dices tú de que no hay verdades absolutas, pues es totalmente cierto, porque todos los días estamos en prueba y error en el mundo creativo y del marketing, pues viendo a ver miren, qué va a pasar. ¿qué va a pasar? Mire lo que dice Jairo, que es que sin desmeritar el trabajo de las agencias grandes, porque nos han abierto camino Total. a los chiquitos, dice que crear una marca significa vivirla, meterse literalmente al rancho, es como meterse en el tuétano de la marca, y que los costos operativos de las agencias pequeñas pues realmente permiten ese nivel de intimidad y relacionamiento con el cliente que las agencias grandes, lo que decía Lala, hay tanta burocracia y qué pena muchachos, pero sí, está el ejecutivo del ejecutivo del ejecutivo del director del director del directorcito. Entonces, al haber tantos puentes de comunicación, se pierde la historia que se quiere contar. Entonces, pues bueno, dice Natalia Ríos,
Hola, ¿nos compartes por acá el enlace para tener más información sobre el diplomado? Ah, vea, para que vea, si vio. Ah, no, no, ya se lo consigo, porque no me lo sé. Muy buena la cuña. Estuvo buena para que vea. Bueno, entonces, retomando ese tema del storytelling, a veces uno cree que el storytelling está después de la construcción de la marca, muchachas, Claro, ¿saben? Y casi que se le delega la responsabilidad del storytelling al redactor, ¿saben? Total. Al redactor, al copy creativo, al no sé qué. Y yo creo que eso debe venir desde la concepción de la marca. totalmente, Claro, totalmente, claro, y total. contrario a lo que se cree muchas veces que una historia, que una marca eh, se origina primero como desde la parte visual. Todo lo contrario, primero hay que construir una base conceptual a nivel de lenguaje muy fuerte que permita crear un ADN, una historia que luego sí se vea reflejada en la parte visual. Muchas Claro. veces al hacer marca, hágame un loguito, hágame un monito, es ráyeme ahí cualquier cosa, pero se suelen saltar muchas veces como, o se cree que se pueden saltar estos pasos tan importantes de antes hacer un ejercicio muy juicioso del Pero lenguaje para poder aterrizarlo háblame, a la Lala, parte visual. háblate, Lala, porfa, de esos pasos. O sea, yo no sé si eso es estándar, si cada equipo de diseño tiene un proceso, una metodología, pero pues está chévere contar también, por ejemplo, ustedes con su andar, cómo se han dado cuenta de que a ustedes les funciona y funciona bien, ¿saben? Claro. Hoy de hecho les preguntaba que me dijeran eso, como no sé, los 5 pasos que para ustedes les Claro. permiten, los 10, los 15, yo no sé. Ahí antes de que Lala les cuente los pasos, ahí yo quisiera añadir algo y es que precisamente por esa necesidad de crear concepto y de crear una historia que no es con lo que un diseñador sale de la universidad, porque yo les iba a contar pues cuando nosotras salimos de la universidad, a uno le enseñan como unas cosas muy técnicas, pero jamás te enseñan nada de storytelling, digamos, sí un tema de creación de concepto, pero no unos pasos, como dice Caro. Y en esa necesidad y en esa búsqueda, nosotros, pues en Cinco Sillas, que yo creo que un poco desde donde debemos hablar, porque ahí sí con todo el respeto, pues todas las agencias de estudios y demás tienen su manera de trabajar y al que le funcione su manera de trabajar fantástico, nosotras conocemos una única y es la que nosotras nos inventamos de alguna manera y es una metodología en la que le apuntamos a una sola propuesta que tiene unos pasos muy marcados, que ahora sí Lala les puede contar como cuáles son esos pasos pues, que creamos en nuestra metodología. Sí, digamos que, como les contaba ahorita, partimos del lenguaje. Lo primero que hacemos es entender pues un brief, que esto sí pues es muy común, entender un brief como toda la parte estructural y muy racional de las marcas, como toda esa parte muy, eh, sí, como la parte interna, cómo funciona, a quién le va a hablar, bueno, cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es su competencia. Y una vez tenemos como este 360 de la marca muy claro, hacemos un ejercicio de lenguaje en el cual buscamos crear esa historia única. La Porque idea es como desde la parte emocional y desde la parte racional empezar a porque construir. a los clientes les da tanta pereza diligenciar los briefs. ¿Me puedes explicar? Siempre les decimos lo mismo, siempre cuando les mandamos el brief sabemos que es que locha, pero es que eso es lo primero que a un emprendedor le da pereza y lo más importante. O sea, todo emprendedor, yo creo, o la mayoría que no son tan juiciosos, quieren salir con un producto fantástico, tienen todo en su cabeza, saben cuál es su buyer persona, saben cuál es su público objetivo, las características de su producto, todo, pero no, jamás lo han puesto en un papel. En un documento. Plasmarlo por escrito es muy importante, tanto para el cliente, digamos que por más pereza que le dé, al final lo agradece porque es como poner en orden un poco esas ideas, es estructurar, es hacer Declarar. un plan de trabajo que le sirve al cliente para declararlo y Todo. para consignarlo en un Para documento. las comunicaciones, para los procesos de venta, para Exacto. la Y que organización del luego equipo ese brief interno. luego ese brief le puede servir para muchas cosas, ¿cierto? Como ya tener su estructura ahí armada le puede servir más adelante.
Entonces, bueno, esa es como la primera etapa, el primer paso, que es entender como racionalmente muy a fondo la empresa. El siguiente paso es un ejercicio de lenguaje, es casi como un juego en el cual la conclusión de este ejercicio de lenguaje es un ADN o unos pilares sobre los cuales vamos a empezar a construir el tono de la comunicación y esa historia que nos va a diferenciar de otras marcas o de otros productos que sean iguales o parecidos a nosotros. Entonces es Y ahí, crear esas bases de la comunicación y ese ADN sobre el cual nos vamos a parar para empezar a construir todo ese ADN que se va a reflejar en el branding. y esta es la parte además que es más difícil porque cuando a ti un cliente te habla de su producto, de su negocio, además se lo sabe de memoria, pero cuando tú le dices, bueno, dígame todo lo que trasciende más allá, cómo va a contarle de una manera distinta, qué es lo que lo mueve, qué es lo que de verdad siente usted en la barriga, qué es lo que lo diferencia, cómo vamos a contar todo esto, de qué manera, en qué tono, es cercano, no es cercano, es colorido, no es Nadie colorido. sabe. Toda esa parte pues es lo que más cuesta trabajo. Y además que pasa mucho que los clientes además quieren poner toda la responsabilidad de su negocio en un logo. Siempre Ah, pasa, miren, ¿no? y miren lo que está diciendo aquí, se abrió un debate muy chévere ahí en el tema de los logos. Por ejemplo, aquí Jairo dice que la diferencia entre un logo y una marca es que el logo es solo como un símbolo con un efecto, como de, tan bacano, me acuerdo, mientras que el proceso de identidad es como el look Sí, completo de total. una persona, su personalidad, y hace una referencia muy interesante que dice que es como decir que como se ve una persona, pues así se define, y no. Exacto, Exacto. es que las marcas, Sea muy cool, quiere decir que seas persona muy segura o muy inteligente o muy no sé qué, ¿sabes? Exacto. Simplemente y afuera las sos marcas cool. como decíamos al principio, funcionan un poco como personas, son casi que personas y así como pues tienen una personalidad con muchos matices y el logo pues sí es la cara al mundo y es como con lo que se identifica, pero más allá de eso tiene un tono en la comunicación, tiene una personalidad, tiene una cantidad de matices que se verán reflejados pues a lo largo del branding. Total. Total. Como Entonces, este cuando me estaban ayudando a crear mi marca, que fui la cliente más difícil que creo que han tenido y ni siquiera la logramos terminar. Marica, no, es que es un proceso muy teso. Mire lo que dice Carlos, y es que de verdad nos cuesta mostrarnos como somos, ¿saben? Hay como un temor de uno abrirse y saber pues hasta los peores pensamientos que tiene, ¿sí? Y que eso mismo pasa con las marcas y los productos. Y Por eso es que en ese ejercicio que les contamos del lenguaje, que ahí es muy importante resaltar que ya pasamos a la parte como más racional y acá entramos más es como a la intuición, como a la parte emocional, como lo que decía Julia ahorita, que nos mueve, que tenemos adentro, que es ese motor que tenemos adentro para construir lo que estamos construyendo y es más desde la intuición. Mm, y ahí es muy importante como luego de tener este ADN muy claro, ahí sí empezar lentamente a pasar a lo visual. Entonces ahí sí construir tener una inspiración, ya habiendo hecho una lectura del brief y de la parte más emocional, entonces ya hacia dónde lo quiero dirigir para luego sí tener la propuesta final. ujú. o sea que ustedes hacen todo ese proceso y solo presentan una opción de logo. Sí. Una sola opción. ¿Y por qué? ¿Por qué, Caro? Digamos que es muy importante y contarles que este proceso que nosotras hacemos no es para todo el mundo y siempre lo ponemos sobre la mesa cuando nos llega un cliente y que además nosotras, por ejemplo, ni siquiera cotizamos nada antes de conocer a la persona con la que nos vamos a sentar. ¿Por qué? Porque es que crear una marca y hacer branding es literal como dar a luz un hijo en común. Y siempre le decimos al cliente, esto es un hijo en común, entonces venga a ver con quién vamos a crear este hijo, qué tanta ficha le va a meter y como decían ahorita, hay que meterse de cabeza en su marca y es entrar a construir en equipo, que es muy importante y además sobre todo, Caro, no construir desde lo subjetivo.
nosotras como estudio y en nuestra experiencia, y como tú decías, no hay verdades absolutas, pero nosotras creemos que es muy importante construir desde una base conceptual supremamente fuerte y no desde el gusto y ya, porque es que el gusto es muy peligroso. El gusto, a mí como hoy me puede gustar una cosa, a ti no te puede gustar. Por eso es muy importante tener un respaldo muy fuerte conceptual detrás que acompañe la marca que creas. Y si el cliente va acompañando cada uno de los pasos y los va avalando, esa única propuesta no tiene pierde, que es muy distinto a mostrarle a un cliente sin trabajar un concepto, estos son tus 5 logos, escoge cuál es más bonito y ya. El cliente va a escoger cuál es más bonito y sale y no tiene ni idea qué historia contar, ni cuál es su esencia de marca, ni por qué se escogió ese logo o por qué no, simplemente porque fue bonito y ya, me pareció muy bonito y hasta ahí. Y luego de un tiempo se da cuenta que necesita hacer un desarrollo de branding. Entonces hay reprocesos, tiene que invertir aún más porque no le fue bien con un diseñador y van después a los expertos. Entonces nosotras igual creamos esta metodología y la apuntamos a una sola propuesta, que ahí es muy importante decirles que pues esto no es como que se saque del sombrero, es una metodología muy clara en donde se tiene que hacer cada uno de los pasos para que a la final esta propuesta pues sea exitosa y es exitosa en la medida en que tengamos una muy buena relación con el cliente y el cliente sea una silla más en esa mesa y esté, como decía Lala, muy comprometida con el proceso de creación de marca, porque a la final pues está todo el conocimiento en esa persona. Y O el sea que individuo... ustedes no le venden al que no conocen. No. No, es que ahí hay dos cosas muy importantes. La primera es, bueno, volviendo un poco al tema anterior, es un proceso también muy lindo porque el cliente al final sabe de dónde sale su marca y se empodera en el proceso, porque va construyendo esta historia y va dejando un poco su huella también en la construcción de la marca. Entonces eso es súper importante que al haber un compromiso y una cercanía en este proceso, pues hay un empoderamiento también. Y volviendo a tu pregunta de si no vendemos o no cotizamos sin conocer al cliente, para nosotras es indispensable, antes de mandar una cotización, antes de trabajar, conocer a la persona, porque este es un ejercicio también de confianza, ¿cierto? Como la confianza que va a depositar también la persona que te contrata y que te entrega la responsabilidad de darle cara y de materializar una idea y un proyecto. Entonces, es muy importante que haya una afinidad y que haya un buen feeling y hacer clic también con, pues, Claro. de las dos partes. Y no solamente eso, Me voy a llevar me voy a llevar ese insight, ¿saben? Y muchachos, a todos los que estén aquí, que tengan agencia o sean consultores independientes y tal, pues pucha, no trabajen solo por el billete, ¿saben? Ustedes me acabaron de hacer dar cuenta que a veces uno en el afán del billete acepta cualquier cliente, así el cliente no tenga el feeling, no se vuelve uno mandadero, ¿saben? Y se pasa uno por encima hasta de sus propios métodos y metodologías, y pues yo creo que no, que pues es muy difícil a veces cuando pues apremia el billete, ¿cierto? Total. Pero respetarse también implica abrir el flujo. Y ahí también es muy importante como estar abierto a saber quién resuena con la manera de trabajar de uno y quién se va a conectar con tu manera de hacer las cosas y quién no, porque también es válido el cliente y la persona que necesita un logo para mañana y que necesita un proceso al cual no le puede invertir el tiempo y las ganas y la dedicación y está bien, pero entonces no somos el match y no somos el uno para el otro y hay que también... perfecto. Saber soltar esos clientes con los que uno no resuena y con los que de verdad después se vuelve es más una piedra en el zapato el uno para el otro que una relación constructiva. Eso iba a decir que también es muy importante, Caro, contarles de la metodología, porque es que, como les decía anteriormente, muchas veces cuando tú te ves enfrentado a la creación de la marca de tu producto o su servicio, no sabes muy bien cómo va a ser ese proceso de diseño, ¿sí? Ni sabes muy bien con quién te lo va a trabajar, en cuánto tiempo, cuánto vale, cuáles son los entregables, ¿sí? Y pues cada cual tiene su metodología y nuestra metodología es muy diferente a la de todos los estudios, entonces es muy importante contar
¿cuál es ese paso a paso? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué creemos? Y si la persona está de acuerdo y le parece interesante y está dispuesto a meterse en este bus, fantástico. Y si no, como decía Lala, pues hay gente que no resuena con eso y está perfectamente bien. Hay gente muy talentosa que de repente te puede hacer un logo de hoy a mañana y ya, pues o sea, como que, y está bien. Hoy quiero rescatar algo que dice Jairo, que dice es casi hacer el rol de psicólogo de marca y sí, es algo que nos pasa todos los días, que terminamos casi que haciendo Coaches. coaching con nuestros clientes, porque como lo hemos dicho, todo el tiempo es un proceso tan íntimo y las personas se abren tanto que pasan dos fenómenos. Terminamos haciendo casi que terapia con nuestros clientes y que nos volvemos amigos. Generalmente se vuelve una relación muy cercana y hay muchos clientes que se han vuelto amigos muy cercanos nuestros por ese fenómeno que es casi que las psicólogas de las Sí, marcas. yo doy fe, yo doy fe, yo doy fe. Sí, total. Y que además, pues en toda esta experiencia, Caro, digamos que en el caso nuestro, que nos trabajamos mucho con emprendimientos, con emprendedores, con nuevos negocios, pues en estos 8 años de la creación de Cinco Sillas, pues hemos visto de todo, entonces terminamos también aconsejándolos mucho sobre qué hacer, sobre muchos procesos, sobre muchos errores que se cometen en el emprendimiento. Entonces, como dice la adicional a eso, pues terminamos siendo como, sí, como parceras, amigas, terapeutas, paño de lágrimas, también de muchas risas, de muchos momentos. Cuando uno va a sacar una marca es demasiado emocionante, cuando ya ves la marca en el mercado es como wow, pues porque a la final sí, es como un hijo en común. Sí, Ve, además ya, yo creo que ya aquí en todo esto que hablamos se respondió la pregunta sobre la importancia de esa integración de equipos y relacionamiento con cliente. No sé si en esa pregunta que tenía de esa importancia quieren agregar algo más, pero yo creo que quedó súper, súper Yo claro, creo pues que que quedó es clarísimo. súper importante. yo ahí quisiera Pero agregar que muchas veces, como tú lo decías al principio, como esta construcción de marca y todo este ejercicio se queda muy como en un grupo del equipo y lo repetimos y se lo recordamos a nuestros clientes todos los días. Es muy importante socializarlo con las otras áreas dentro de la empresa para que toda la empresa abra el mismo lenguaje, desde cómo se contesta el teléfono, o sea, que todo vaya anclado y que tenga un hilo conductor Claro. en, desde la que, pues, y se hable con esa historia y con ese ADN que se creó desde un principio. Pero ojo, ahí es muy importante tener en cuenta, y yo creo que para seguir más adelante en la conversación, Caro, pero es muy importante entender que hay etapas y hay un momento en el cual tú le socializas a toda tu empresa, porque ay, que me está cortando el internet. no toda la ¿Aló? empresa, ¿ahí nos oyes? Sí, es que Listo, mi ahí, internet pues ha tenido esta semana muchos tranqui. altos y muchos bajos. ¿Ahí Qué ya me pena. oyes? Sí, ahora sí, perdón. Listo. Te decía que hay momentos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de socializar tu marca, porque cuando tú haces el desarrollo de branding, no todo el mundo puede estar en el equipo del desarrollo del branding. Entonces, una vez tú ya tienes todo esto construido, llega la etapa de socializar. Una vez tú ya estás seguro de qué es lo que vas a hacer, cómo se ve, sabes de dónde vino todo y ya lanzas tu marca con toda, pero no, es muy importante que en el proceso, para que no sea engorroso y sea poco eficiente, es muy importante que en el proceso de branding no estemos preguntándole a la mamá, papá, al sofá, a la secretaria si le gustó, si no le gustó, que qué le parece, que no sé qué, porque entonces todo el mundo empieza a opinar desde lo subjetivo y el proceso de branding se cae. Entonces hay momentos para socializar, Pero ¿no? eso, y ahondemos en la socialización que a mí me parece tan importante. O sea, además del relacionamiento que debemos tener entre equipo y cliente, yo siento que hay como dos momentos. El primero es que se desconoce el bagaje de los equipos en el conocer de los usuarios o de las marcas, ¿sí? Entonces, a veces en esas reconstrucciones de marca o en esas reconstrucciones de imagen, no tienen en cuenta los equipos que ya conocen o viven con las marcas del tiempo. Y eso se pierde porque es valiosísimo, ¿sí?
Cuando son emprendimientos pequeños que se gestan como entre 5, pues no se puede ir solo el gerente a montar su marca porque los 5 conocen el ecosistema de lo que han construido. Y en las compañías grandes eso se ve mucho. Son unos equipos tenaces y súper tesos de marketing, de comunicaciones, de relaciones públicas o de ventas, y jamás los tienen en cuenta, ni siquiera para darles los insights. A mí Total. eso me parece súper peligroso, porque entonces la marca se construye con qué fundamento, con el fundamento de unos pocos que son los que dicen que son los que saben, ¿sí? Y está bien, saben, pero yo creo que su misión también es un poco ser gestores, ¿sabes? Total. Como más que decir el qué, ¿sí? Es como orientar el cómo, ¿sí o Total. qué? Y al final, después en la socialización, marica, eso no se lo bajan a nadie. De repente, uy, cambiamos la marca y los comerciales no sabían. Los del call center no sabían. Las secretarias vieron que cambiaron el logo de todo, ay, al otro día llegaron y nadie les informó de nada. Entonces, cuando responden el teléfono, eso no se ve como cambio de imagen. O sea, hay una desconexión absoluta de todo el proceso. Claro. Total. Y eso es un error ¿Cómo ustedes grandísimo. manejan, cómo ustedes manejan ese escenario entre los dos puntos que acabo de mencionar, como el inicio y el Claro. conocimiento del equipo y al final la socialización? Pues mi caro, digamos que eso es una parte un poco compleja porque depende mucho también de hasta qué punto quiere el cliente que tú lo acompañes. Entonces nosotras también siempre le decimos al cliente, hay una responsabilidad muy grande luego de que uno entrega. Nosotras, digamos, le apuntamos a relaciones a largo plazo, apuntamos a acompañar al cliente hasta donde quiera que lo acompañemos, pero más allá de eso, pues es responsabilidad del cliente gestionar esa socialización, ser fiel a lo que construyó, abanderarlo, contarlo, salir a venderlo, hablar con su equipo de marketing, incluirlo en el proceso si es necesario, ¿sí? Digamos que cada cliente elige quiénes son las personas que van en ese proceso, digamos, de la construcción de la marca, para que si cree que es pertinente estén entonces la cabeza del área de ventas, la cabeza del área de marketing, la cabeza de recursos humanos o las cabezas que considere que deben estar en el proceso. Y si no, es muy importante que al final, cuando ya está todo construido, pues definitivamente lo socialice, pero pues obviamente nosotras hay etapas en donde pues ya el cliente de repente tiene su equipo gráfico o su agencia in-house y lo maneja, digamos, por su lado, pero sí les transmitimos mucho como la importancia de darle continuidad a esto, porque son quienes van a hacer que realmente perdure en el tiempo su marca. Y en la medida en que sean coherentes en todos los canales de comunicación, sea dirigido a cualquiera de las etapas de venta o de recorrido del consumidor, sea un producto, sea un servicio, pues tiene que haber una coherencia siempre en la comunicación. Y ahí Eso me, nosotras hacemos más como de consejeras y de decirles como lo que deberían hacer, pero hay veces no lo cumplen, hay veces sí. Hemos tenido procesos muy lindos con marcas grandes que se lo han como comunicado y socializado a sus empleados y hace la diferencia, se lo comunican desde la persona de la entrada hasta toda la cadena pues de personas, y eso hace completamente la diferencia porque genera también un sentido de pertenencia con la empresa, que a ti te socialicen y te cuenten cuál es ese ADN, cuál es esa visión, pues te hace apropiarte Total. de la empresa y de esa Juli historia. tocó, Juli tocó un tema muy importante que es el funnel de marketing. Pero Diego Arango dice, ¿cómo hacer branding a una empresa que no tiene una identidad definida, pero tiene una percepción sobre esta? ¡Jue madre, muchachas! ¿Saben? Creo que Entonces, yo creo que ahí que es muy importante, y esa pregunta es retadora, pero que es importante oír a tu cliente. Muchas veces las marcas se les olvida que deben oír qué quiere el cliente y creen tener una percepción, pero resulta que la percepción del cliente es otra. Entonces, es muy importante oírlos. Y sobre todo hoy en día en este mundo, digamos, de lo digital, donde supuestamente todo es medible y tú tienes una cantidad de datos, pues hacer esos análisis es supremamente valioso. Y como además, digamos que la marca o el branding es un tema que es muy orgánico,
y que está en constante relacionamiento. Entonces es muy importante poder oír a tu comunidad, oír a tu cliente, qué te están diciendo, qué marcadores te están contando, en qué te tienes que poder mejorar o en qué tienes que poderte replantear cosas. Muchas veces es una percepción buena, muchas veces no es una percepción mala. Entonces, como les decía Lala al principio, el branding es una estrategia que se hace constantemente. Digamos que al principio tú puedes crear una gran estrategia de branding, pero tienes que estar pudiéndolo medir, digamos, todo el tiempo. Y pues claro, los clientes son un buen referente de la percepción que puedan tener de tu marca. A veces uno crea una marca creyendo que va a generar una percepción o dirigiéndola hacia una percepción y resulta que puede haber un resultado distinto en el consumidor. Y por eso es muy importante estar midiendo constantemente cuáles son esas percepciones y construir sobre eso. Y sí, pues construir sobre una visión que se tenga, pero la audiencia también es un termómetro pues que hay que tener en cuenta y es un termómetro y es un Indicador. indicador que hay que escuchar y al que hay que tener en cuenta. Y Total. Ahí dice Fidel algo muy importante y es el branding no es lo que la marca dice ser, es lo que los demás dicen que es. Sí, tiene mucho que ver con eso, porque a la final, pues tú transmites una cosa que esperas que los demás reciban. Qué tan correcto y qué tan estratégico lo estés haciendo, pues tiene mucho que ver con cómo te van a percibir al final. Y eso lo vas a ver con lo que decía Caro, digamos, como en tu funnel o en tu recorrido, sea lo que vendas, sea un producto o un servicio. Si vas a terminar, digamos, en una conversión, en una compra, en lo que sea, digamos, en una transacción positiva, pues vas a saber que posiblemente estás haciendo las cosas bien y dirigiendo las cosas bien. Pero definitivamente, Y pues hay que oír a los clientes, hay que oír la percepción del Y hay consumidor. que, y hay que eso, preocuparse si tú piensas que estás comunicando algo y la audiencia está entendiendo totalmente lo contrario. Entonces, ahí hay algo que se está perdiendo y ahí hay un cortocircuito que hay que ver dónde se está generando. Porque puede pasar que tú creas que estás comunicando las cosas perfectamente y que tienes clarísima la estrategia, pero muy distinto cuando las personas perciben lo contrario. Entonces ahí hay que y identificar también dónde se genera ese cortocircuito. eso se une a lo que dice Jairo, y es que las empresas, y esto lo hablábamos hace un rato, las empresas tienen todo en la cabeza, no saben cómo exteriorizarlo, ¿cierto? Pero a eso se suma también un poco lo que hablábamos del conocimiento de los equipos, que es que sus propias personalidades también construyen a la marca, ¿sí? Ujú, Construyen total. sus tonos de comunicación. Total. Caro, Eso, y eso, ahí quiero rescatar eso que estás diciendo, que muchas veces los clientes llegan a nosotras diciéndonos, no, es que tengo todo en mi cabeza, pero no sé cómo Materializarlo. plasmarlo, cómo materializarlo, y para eso estamos los equipos de branding y de construcción de marcas para hacer un canal y unos catalizadores de toda esa información, de toda esa energía contenida y saber leerla muy bien y saberla aterrizar para materializar como ese sueño. Entonces, para eso son un poco también estas etapas y estos ejercicios que planteamos antes de la construcción de la marca, para poder ir decantando toda esa información y todo ese conocimiento que tiene la persona que no sabe cómo concretar. Estos ejercicios que hacemos también nos ayudan a eso. Ujú. Sí, y es que es muy importante quién está detrás, Caro, porque es finalmente la persona que lo va a comunicar. Entonces, pues la marca, como les decíamos al principio, la marca no todo lo puede. La marca tiene que tener equipos, tiene que tener personas y esas personas son muy importantes. Por eso nosotras desde el inicio decimos, incluso en la cotización, no cotizar por cotizar, con quién vas a trabajar, esa persona se va a comprometer o no, porque de eso depende mucho el éxito del proceso. Para que una marca no se quede en diseño y ya, porque a veces puedes crear marcas divinas, pero que eso se vaya a un proceso exitoso de venta o de crecimiento de una empresa, para eso se requiere un trabajo mucho más, pues mucho más a fondo y en equipo, ¿no? claro, claro. Y ahí entra con fuerza el escenario de marketing que ya lo veníamos hablando pues desde antes. Y es que si yo vengo con esa historia desde la creación de la marca, sostengo esa historia en lo que comunico, ¿sí?
pues lo que va a terminar pasando es que inevitablemente en cada proceso del funnel eso se va a evidenciar. La gente va a estar fidelizada, la gente va a estar entusiasmada, sobre todo en la parte más alta del embudo. La gente va a recibir la percepción que de verdad la marca quiere emitir y eso se ve en el resto del proceso. Entonces, Claro. ¿cómo ustedes unen todo ese panorama? Pues bueno, ahí digamos que, Caro, el trabajo de branding es muy importante, sobre todo para esa etapa de awareness del funnel, y es porque muchos de los errores que se cometen cuando tú sales, digamos, ya a vender en términos de marketing es vender, 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 vender. Y a uno mismo le pasa como usuario de redes sociales. Cuando a ti una marca te quiere embutir un producto, pues te cansas y ni siquiera abres el correo y lo borras cuando te están solo mostrando producto, promo, promoción, precio, compra, 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 pero además yo no tengo ni idea qué es lo que me están vendiendo, ni cómo llegaron a eso, ni qué es lo que me están solucionando, porque es muy importante entender cuál problema y cuál necesidad les vas a solucionar. ¿Cómo vas a generar interés? ¿Quién eres? Hey, conózcame, venga, venga que le voy a solucionar una cosita, venga que sí es para eso. Y después, cuando ya creas una comunidad, cuando ya tienes una comunidad, empiezas a estratégicamente llevar a tu comunidad a las distintas etapas del funnel. Y puede que muchas personas de esa comunidad no sean tus compradores potenciales, pero puede que sí te recomienden o puede que sí, digamos, vayan a otras etapas de la conversión, pero es muy importante no solamente en la estrategia inicial hacer awareness, sino además crear esa estrategia paralela, porque cada vez van entrando nuevas personas a querer saber tú quién eres, qué haces, Claro. con qué te identificas. Al entender eso, como al tener ese entendimiento del problema y como de los síntomas del problema y crear una historia que te permita que los seguidores se identifiquen contigo y digan, ah, sí, claro, a mí me resuena esto también y empiezo a crear como y a verme reflejado en la manera de pensar o en la historia de esta marca, pues me voy a volver un fiel seguidor que o lo recomiendo o quiero estar pendiente de qué más me va a contar. Si todo el tiempo estamos promoción, promoción, promoción y nada más, pues te vas a aburrir y no te vas a sentir identificado. Entonces es muy Bueno, importante crear total. ese posicionamiento basado en toda esa historia y en ese storytelling que hemos venido hablando desde el principio. Tremendo porque eso se une con dos cosas muy importantes que hemos hablado en casi todos los cafés que se llaman arquetipos o audiencias, ¿sí? Ahorita se llaman buyer persona porque hay otras marcas que le han hecho pues como su push a sus propios nombres, pero el arquetipo o protopersona es la audiencia, ¿sí? Es esa persona sobre la que se construye cualquier historia y cualquier proceso de lo que sea en una marca. Si eso se desconoce, pues después uno no sabe cómo traerle a la venta y va a ser muy difícil conectar todos los caminos. Entonces, este es el momento donde uno dice que definitivamente no todos los caminos conducen a Roma. Claro, Entonces hay que crearnos el camino. Entonces, claro. súper, listo. Muchachos, yo no sé si ustedes quieren comentar algo. Yo me acabo de dar cuenta de una cosa súper de esa muchacha. Ustedes se van a ir de espaldas. Me acabo de dar cuenta que en el más Zoom hay tres botoncitos que dicen y dice un en vivo en Facebook, en Workplace o en YouTube. Ah, hubiéramos podido ampliar esto a otro montón de gente. Y no, bueno, ya sabemos, me voló la cabeza así, ¡puf! Listo. Eso era ahí como la cuñita de la nueva funcionalidad. Todos los días estamos mejorando, aprendiendo. ¿Sí ven? No hay conocimientos absolutos. No, y sobre todo en este tema toca estar muy pilas, todos los días revisar audiencias, incluso replantearte muchas veces temas de tu marca propia, bueno. Tenía esa pregunta aquí, me la había notado porque hace ratico como que se gestó la conversación y es que cada cuánto es bueno que una marca replantee su esquema de branding. Eso es muy relativo, Caro. Es muy relativo porque digamos que el fin máximo de una marca es generar recordación y generar identidad en el tiempo. Entonces, digamos que la marca como tal, ojalá nunca tuvieras que cambiarla. ¿Sí? Como Ojalá, te ve, como el casi logo. que, sí, exacto. Casi que la parte visual, ojalá que
que tuvieras que mantenerla para siempre y solo eventualmente hacer ajustes, como un ejemplo, el logo de Coca-Cola, que en el tiempo se ha mantenido y ha tenido ciertos ajustes ahí en sus letras, como que Pero muy pulen, sutiles. pero si te das cuenta, toda su comunicación, dependiendo de cuál sea tu estrategia y dependiendo de qué está pasando en el momento y de la época y de mil cosas, pues va migrando y va cambiando, ojo, sin perder su esencia de marca. Entonces, eso sí es algo, todo el universo gráfico, todo lo que respalda, digamos, de bagaje, sin perder la esencia que tú creas en un principio, pues claro, hay que estar en creación constante, pero siempre atado a tu esencia. Digamos que la marca debe ser muy versátil y muy flexible como a la hora de adaptarse al cambio constantemente y a las nuevas circunstancias y a los nuevos momentos y situaciones que surgen, sin dejar de lado esa identidad raíz que te caracteriza, porque el fin máximo es perdurar en el tiempo y generar recordación. Si tú todos los días o cada mes o cada año, cada 5 años estás cambiando tu imagen, que le ha pasado un poco a Pepsi, ¿no? También que ha cambiado su imagen tantas veces, y eso lo único que hace es como una confusión. Entonces, sí, la marca debe adaptarse y debe estar preparada para el cambio en cuanto a su estrategia, en adaptarse, pero En, su estructura y esencia, su esencia debe debe mantenerse. poderse mantener. ¿Cuál es la marca? O sea, yo, cuando ustedes están hablando de eso, a mí se me viene a la cabeza como que el logo de Coca-Cola ha sido el mismo siempre. Creo que por ahí le hicieron una curvita, pero pues ya, Sí. ¿sí? Pero ha sido exactamente el mismo. ¿Qué otro logo que ustedes tengan ahí en la cabeza no ha cambiado jamás ese tema de marca? Además que Coca-Cola, yo creo que es un referente muy top de manejo de branding. Sí, es muy teso, digamos que Se independientemente, congelaron, porque aló, me congelé. te congelaste un poquito, pero ya volviste. ¿Tú nos oyes? Claro, Sí, sí, ya, ahí. listo. Sí, hay Digamos muchas que marcas, claro. McDonald's desde, digamos que en su inicio era diferente, como desde que, pero de 1961 en adelante ha mantenido sus arcos, ha tenido una que otra variación mínima, pero McDonald's, por ejemplo, es otra que se ha mantenido en el tiempo. eh, Aquí los muchachos están diciendo que Wells Fargo. ¿Cuál es que es Wells Fargo? Para yo no tenerme que ir a Google a buscar. Y Sony. Ah, miren, sí, Sony, 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 Adidas, por Adidas. ejemplo, con sus tres rayas. Pero Bueno, hasta la letra jamás han cambiado el logo. dime. O sea, ellos jamás han cambiado. No, digamos que han diversificado, incluso Nike, por ejemplo, con su chulo, ellos digamos que tienen versiones y ahí entramos ya a un tema más complejo porque es que un loco de tener, digamos, muchas versiones y ser muy versátil, pero a la final, si se fijan, primero los logos son muy sencillos, entonces este percepto de menos es más es muy importante, Caro, porque a veces entonces la gente quiere meterle que el degradado, que la flor, que la ilustración, que mi logo tenga todo esto y que cuente mil historias mi logo solo. No, en realidad un logo debe ser lo más sencillo, abstracto, fácil de recordar, para que se fije mucho en la mente del consumidor y te permita perdurar en el tiempo. Lo que tú hagas en paralelo con tu universo gráfico, basado en tu esencia, puede estar en constante cambio y ojalá se esté replanteando todo el tiempo. Es como hace Coca-Cola, digamos que Coca-Cola te ha mantenido siempre ese tema de la felicidad, que es lo que ellos te venden, ¿sí? Pero tú puedes encontrar comunicaciones con ilustración, con fotos, con tipografía, se mueven, pero mantienen su color, su esencia y su historia del tema de la felicidad. Siempre, no importa la campaña que hagan. Y están en constante revolución, en constante cambio y se adaptan a los medios de comunicación, se adaptan a todo, pero sigue siendo Coca-Cola. Y yo quiero ahí, ya que mencionas que un logo no todo lo puede, mencionar la importancia de crear universos gráficos que acompañen ese logo para potencializarlo y contar toda esta historia que estamos... Es un universo gráfico, vean. el universo gráfico es... Perdonen que yo haga estas preguntas tan pendejas, seguramente muchos de los muchachos que están aquí sí saben. Yo soy muy ñoña
y seguramente como yo ahora no trocar por ahí. ¿Qué es un universo gráfico? El universo gráfico es esencialmente el lenguaje visual de la marca y todas estas Ok. gráficas que van a acompañar al logo para contar esa historia y potencializarla. La Porque identidad vuelvo a visual. lo que decía ¿Es lo mismo? Juli ahorita, que un logo no todo lo puede. Muchas veces el cliente quiere delegarle toda la responsabilidad al logo y que cuente los atributos del producto, que, mejor dicho, comunique absolutamente todo y toda la historia que se va a construir, pero un Es logo debe proceso. ser conciso y sintético. Y ya en el universo gráfico, que es todo este lenguaje visual, todas estas gráficas complementarias que van a acompañar al logo, ahí sí podemos reflejar toda esa historia y crear como todo ese mundo marcario que cuente historias. Sí, y Tremendo. si te mantienes siempre en tu esencia, pues te es posible reinventarte, pues valga la redundancia, sin perder tu esencia, ¿no? Si te mantienes ahí siempre, que tiene que poderse, digamos, tiene que poder pasar. Es muy importante que pase, es muy importante no perder miedo a generar nuevas comunicaciones, a ensayar nuevas formas de graficar, de ilustrar, poderte adaptar desde gráfica en movimiento, gráfica estática, cómo funciona tu marca en una foto, el tema de tipografía. Ahora pues con toda esta onda digital, con mayor razón hay que saberse adaptar a todo lo que va sucediendo. Entonces es muy importante que ese universo, que esa gráfica complementaria que acompaña al logo, pues sea muy versátil y tenga mucha adaptabilidad, igual que los negocios, ¿no? Y un gran ejemplo, Caro, es el tema, digamos, de la pandemia. Y es cuántos negocios no estaban preparados para migrar hacia el mundo digital. Eh, y sus marcas tampoco estaban preparadas para estar en el mundo digital. Entonces, ¿cómo es de importante pensar que tu marca pueda estar en todos los medios? Claro, yo siento que ahí hay un reto importante y es que este es un momento importante en el que las marcas, o sea, yo sé que no hay plata, yo sé que los presupuestos pues realmente están reducidos y tal, pero yo sí siento que las marcas están en ese momento justo en el que deben empezar a replantear cómo se ven hacia afuera. Total. No, y además yo creo que hay una cosa muy importante, Caro, y es, hemos visto casos y hay ejemplos muy buenos de marcas que incluso no se ven bien, pero tienen una gran historia que contar. Y han sido casos de éxito orgánicos en redes, ¿sabes? Y no han tenido que meter petrodólares en pauta para crear comunidad y para vender sus productos. ¿Cómo Entonces, cuáles? pues te voy a mostrar un ejemplo, digamos, que vimos hace poco en México, que es una página que creció muy rápido en Instagram que se llama Tips para Corredores. Y lo único que hacían era literal dar tips para corredores en un textico como el de los stories. O sea, cero lindo. Ya hoy en día se han modificado. Y esto iba a la final a vender productos para esos corredores, proteínas, pero arrancó con el tema de tips para corredores y se volvió un caso, digamos, ejemplar en comunicación, digamos, cercano. Eh, no tiene pues millones de seguidores, pero es un ejemplo, digamos, que tuvimos cercano que vimos muy importante en ese sentido. Entonces, como la historia que tú cuentas es muy importante, muy importante. Genialísimo. Miren lo que dice Jairo. Jairo dice una vaina súper importante que lo hemos comentado también antes, y es que las marcas que se están pudiendo reactivar es por el valor que le han dado a sus marcas, ¿sí? Por la reputación que han construido, ¿sí? Por ejemplo, los restaurantes o los pequeños restaurantes que tanta gente los ha ayudado porque han construido buen servicio. Puede que no tengan identidades visuales, pues, bonitas o yo qué sé, pero sí Claro que tienen una sí. reputación que los precede porque el servicio es impecable, porque la comida es impecable y las personas lo que hacemos, no nos vamos muy lejos. Hay una marca que se llama Only, yo no sé si todo el mundo la conoce, pero en Bogotá es muy tradicional y pues la gente los ama. Entonces, en el proceso de migración al canal digital, todo el mundo le tuvo paciencia, ¿sabes? Es como ese abuelito al que todo el mundo quiere y le tiene paciencia.
y lo ayuda, le enseña, ¿sí? Porque Entonces yo la creo que construcción de una marca es un todo, que es también lo que hemos venido como recalcando todo el tiempo, que no es solamente verse bien, no es solamente un producto, es un todo, es desde el servicio, la historia que cuentes, cómo te Tener un buen conectas, voz a cómo voz. cuentas esta historia. Y eso es lo que genera eh, seguidores fieles, ¿no? Casi que pues esos fans que te van a cuidar y te van a acompañar en el proceso, porque lo que hemos dicho desde el principio no es solamente verse bien y trasciende Claro. mucho más allá de lo gráfico también. sí, que Y de ahí, hecho aquí está diciendo Fidel Gómez, que dice algo muy similar a lo que acabas de decir. Entonces, miren cómo se va generando esa sintonía hasta en ustedes y en sus procesos. Y es que las marcas sí se transforman y las marcas sí mutan, sí, pero, claro. pero no necesariamente lo hacen explícito a través de cambios enormes en sus marcas. Ujú. En el tono de comunicación, en los nuevos canales que abren, en cómo sus procesos de servicio al cliente de venta se transforman. Entonces sí hacen Claro, cambios, no solo claro. relacionado con lo gráfico. No, y es muy importante no tenerle miedo al cambio, porque el cambio de alguna manera es lo que te va a permitir también evolucionar. Y hay que estar muy atentos a mirar en qué momento es pertinente cambiar, que eso que dice Fiel es muy importante, si se hace de manera abrupta o no. A veces nos llegan marcas que llevan, y tuvimos un ejemplo súper bonito de una marca, de una empresa que se llama Inducon, que llevaban 40 años con 5 logos diferentes y no tenían ni identidad, y se hizo una construcción y se hizo un cambio de identidad muy bonito, se socializó, y por más de que llevaran 40 años en el mercado, pues fue un cambio, no sé si se pueda decir abrupto, pero fue un cambio positivo, porque es que a veces, pues el cambio no es malo, o sea, digamos que uno le tiene miedo al cambio, pero hay que saber qué tipo de cambio vamos a hacer, y hay cambios que son muy positivos, hay Y el cambios cambio que son necesarios también, y que nos permiten pues Y el nuevamente cambio al final buscar. nos permite adaptarnos y hay que ser flexibles y hay que adaptarnos a las nuevas realidades día a día. Hay que entender de qué manera hacerlo y cuál es la mejor decisión para esos cambios, pero el cambio está, porque el cambio es movimiento y estamos en constante movimiento día a día. Ujú, total. Y algo muy importante ahí, Caro, y es que nada de esto vale si no tienes igual un buen voz a voz. Y yo creo que esa es de las pocas cosas que yo recalco, que por más de que el marketing cambie y las teorías de publicidad y el branding, las marcas, si tú tienes un buen voz a voz, y como decía Jairo también, digamos que el tema de la reputación, de un buen servicio, una buena relación con tus clientes, si te recomiendan tu producto, tu servicio, lo que sea, pues ya tienes una gran parte del camino ganada. Entonces es muy importante ser coherentes con lo que uno es fiel, ser coherente con ese propósito, y siempre apuntarle a un buen voz a voz, siempre generar un voz a voz positivo de tu producto, tu servicio. Ya que tengas pues toda una estrategia de branding, de marketing y demás, pues va a hacer que ese voz a voz se potencialice. Pero si nos vamos a lo más básico, pues claro, es muy importante tener buena reputación, buen servicio, buen producto de calidad, pues porque además si vas a salir a vender la aspiradora dañada, pues seguramente por más buena imagen y buena estrategia, pues al final se te va a caer. Entonces sí, hay que Total. ser Sí, no hay coherentes y hay que trascender. y no hay mejor publicidad, sí, que hacer Un las buen cosas bien. servicio, Eso un buen requiere ese trabajo. producto, total, total. Exacto. Pues bueno, muchachos, miren, ya hablamos de qué es branding, de qué es identidad visual, hablamos de ese temor que tienen las marcas de invertir en equipos que sean de verdad expertos, hablamos de las agencias grandes, cómo han ido perdiendo relevancia para construcción de marcas y se han vuelto más ejecutoras que otra cosa, pero nos abrieron el camino definitivamente para llegar aquí. Hablamos de la importancia de los equipos en la construcción de marca al inicio de ese proceso. Y al final, en un tema de asociación, hablamos de la importancia de ese relacionamiento con los clientes, bien sea cliente interno o bien sea porque somos una agencia externa. Hablamos del storytelling, de cómo se construye desde ese momento cero y cómo eso permea todos los procesos, incluido marketing, venta, servicio al cliente y hasta la recepcionista. Hablamos de los procesos de marketing, que fue lo que nos convocó aquí.
y es que definitivamente, y con esto quiero pues ya cerrar esta hora de conocimiento, y es cómo realmente se une toda esa historia en cada proceso del funnel de marketing. Ahora hablamos de la parte amplia del embudo, que es posicionamiento, que es atraer, porque hay novedad, porque hay un lanzamiento, porque sí, porque seguramente era una necesidad y genera esa expectativa, pero de ahí para abajo, cómo ese branding, ¿sí? O esas identidades visuales que se generan y ese storytelling se mantiene llevando a las personas hacia abajito. Sí, total. Pues es que ahí debe haber una coherencia en toda la historia que cuentas desde el principio, en entender el problema, después cómo se lo vas a solucionar y ya pasas a la segunda etapa del funnel, que es la consideración, y es como crear una historia que te acompañe como en todo ese proceso y en ese recorrido del consumidor. Yo creo Y que lo tiene que que ser una hablábamos, historia coherente de principio a fin. claro, y no solamente teniendo tú muy clara tu historia, sino además analizando mucho esa tan valiosa data que a veces solamente la recogemos, pero no la analizamos, y lo más importante es el análisis que hay detrás de todo eso. Entender realmente esa audiencia, saber muy bien si de verdad tienen un interés por comprarte, si no, entonces clasificar tu audiencia. Porque hay muchos tipos de audiencia y no todos te van a comprar, pero de pronto unos te van a recomendar, que era lo que decía al principio, que también igual es una buena acción, o hay otros que de pronto te dejan ahí en el tintero y más adelante te compran. Entonces, ¿qué herramientas vas a utilizar tú para, a través de tu marca, comunicarle a las personas lo que necesitan? ¿Hasta qué punto las vas a seguir? ¿Hasta qué punto les vas a insistir? ¿Cómo les vas a hablar? Entonces, les vas a hablar por WhatsApp, por teléfono, por correo, por Instagram, por inbox, a través de un video, con un formulario de inscripción. Claro. ¿Cuáles son esos canales de comunicación que realmente se adaptan a tu servicio? Porque además algo muy importante es que las marcas no todo lo pueden tener y no todo es para todas las marcas, ¿sí? Entonces, ahí hay que saber muy bien qué escoger. ¿Cómo se mide el impacto del branding? Yo pues es que soy como muy ñoña, sé que cada año por ejemplo, la Gallup saca unas encuestas muy tesas de branding y de percepción de marca, pero yo no sé si a través de la data hay manera de medir el esquema del branding. Pues eso es difícil, claro. Digamos que del branding como tal, o sea, digamos que se valida la estrategia, se validan los valores, revisas qué tan fieles están siendo los consumidores, qué hablan, cómo hablan de tu marca, si realmente eso va atado a la estrategia que tú estás creando. eh, Qué tanto se fidelizan, si hay una recompra, si no, si te recomendaron, si no. Hay muchos validadores de que esa estrategia, porque recordemos que no es solamente la estrategia de marketing, digamos que en esa estrategia de marketing está el branding constantemente ahí, contando valores de marca, estrategia de marca, etcétera, etcétera. Entonces, a la final, pues, todos esos indicadores son validadores de la estrategia. Y a la final, pues, también hay otras herramientas que te dicen si gráficamente, que esa es otra historia, estás atrayendo o no. Entonces ahí ya vas a temas muchos más complejos La como prueba A y pruebas, B. sí, exacto, Sí. pruebas ¿Cuál? ahí. Pruebas A y B si te funciona Ajá. más. Entonces lanzas dos publicaciones con el mismo contenido, pero entonces una en foto, otra en ilustración, y ves cuál reacciona más, o una en video y otra en Estática. estática. Entonces ahí empiezas a hacer pruebas A y B y a medir por dónde Sí, irte y a construir tu propio camino, oyendo y haciendo como ese ensayo y error. y ¿Cómo pues se me hace el imagino, brand equity? ¿O cómo se mide el brand equity? Que ahí lo dijo Fidel. no, ahí sí me corcha el brand equity. ¿A qué te refieres con brand equity? Porque yo pregunté que cómo se mide ese impacto de la marca y él dijo Es que que el yo creo brand que, claro, yo creo que a la final, es que yo creo que, claro, eso va atado a todo. O sea, tú no puedes medir solamente el branding. O sea, como decíamos, el branding trasciende más allá y trasciende más allá de la marca, y todo va atado a una estrategia de marketing, a una estrategia de comunicación,
a que ya tienes eso pensado para una audiencia, en unos canales, en unos pasos, y si logras hacerlo correctamente y eso a la final te genera conversiones, pues va a ser validador. Si por el contrario no te está funcionando, estás generando malas respuestas, estás viendo que tus clientes tienen una respuesta negativa o se te bajan la cantidad de personas en tu comunidad o no te recomiendan o hablan mal de tu marca o no llegaron a comprarte, pues vas a tener que empezar a revisar también dónde estás parado, cómo hiciste la estrategia, si ajustaste muy bien a tu comunidad, si miraste cuál era la audiencia o si simplemente mandaste un presupuesto y ya, porque eso muchas veces hace la gente. O sea, la gente, no todo el mundo sabe cómo hacer esa estrategia de marketing y para muchos es chino este tema del funnel o para muchos es un tema de teoría, pero no lo han puesto en la práctica. Lo más importante es ponerlo en la práctica y para cada cliente y para cada marca funciona de una manera distinta. Y hay unos que les funciona perfecto el recorrido del funnel y hay otros que tienen que devolverse por pasitos y revisar en ensayo y error, analizar la data para ver si realmente tienen pues los resultados que quieren tener y si es exitoso lo que hacen o no. O sea, yo creo que al final ese ejercicio tiene que ser de prueba y error constante y de análisis constante. Y oír constantemente cuál es la percepción pues, del consumidor que tiene frente a la Claro, marca. y es más cualitativo que cuantitativo. Exactamente, entonces Exacto. ahí es entender cuál es esa percepción que se tiene de la marca y si está alineada a tu estrategia y a lo Y que has tú venido puedes tener construyendo. muchas herramientas creativas para preguntarle a la gente de una manera amorosa si creen o no en lo que tú haces, qué quieren. Les puedes preguntar qué quieren y te lo van a responder. Y si tú no los oíste y no quisiste vender eso que querían, pues eso ya es otra Claro, historia. ahí pues se abre un hueco, porque muchas veces lo que el cliente dice que quiere no es lo que quiere, ¿sí? O sea, ese hombre también tiene Sí, un también es abismo relativo, y pero lo que digo es que hay muchas herramientas para tú poder saber o poder validar que lo que haces está bien o hacia dónde dirigir tu estrategia, si realmente estás creando un buen awareness de marca y si tu branding está dando resultados. Pero pues esos ya son temas mucho más complejos pues de marketing, pero creo que es muy importante igual estar atentos a lo más básico, que es saber qué problema estás solucionando, cómo lo vas a solucionar, a quién se lo vas a solucionar, si realmente te está dando resultados, cómo lo vas a vender, a cuánto lo vas a vender, si es un producto, si es un servicio, ¿sabes? Como irte a lo más básico y después miras en qué herramientas y en qué canastas pones todos los huevos. mire lo que dice Fidel, que el brand equity es la forma de estimar el valor de la marca. Lo que pasa es que la marca, y con esto vamos a cerrar, qué bueno que hagas esta introducción, Fidel, porque realmente el valor de la marca no depende de la gráfica de la marca. En los procesos de startup, cuando uno se va a hacer procesos de pedir plata o busca inversionistas o va a que lo aceleren, el valor de la marca no está ni siquiera, perdón, la gráfica de la marca no es ni siquiera el 20% del valor de la marca. Realmente, ¿qué hace que la marca tenga valor? El equipo que la construye, el producto que vende, ¿sí? Y los procesos con los que ejecuta la marca. Entonces, está chévere terminar esta conversación hablando de valor de marca, porque el valor de marca no necesariamente es el valor del branding, ¿sí? Que era como la pregunta donde yo, Claro. aunque marca, y esta pregunta se las hacía al inicio, aunque el significado en español de branding es marca, en términos de diseño me explicaban las muchachas que el branding es como más la parte gráfica, más de esa identidad visual y toda No, ese... al revés, como toda la parte de estrategia, de concepto, Ah, bueno, de eso, y que comunicación, de esencia y las marcas y la parte aprendí, como gráfica. eso. Y, y, les, y ya definitivamente hay una separación entre el concepto de branding y realmente lo que implica una marca. ¿Saben? Entonces el valor de marca no solamente se mide por su branding y nos llevamos este grandioso aprendizaje porque no podemos adjudicarle un valor a algo que es un todo, ¿sí? No le podemos adjudicar el valor a una parte sabiendo que ese valor lo construye un todo. Pues bueno, Claro. eh,
No sé qué más quieren decir, qué mensaje le quieren dar a las personas. Estuvimos conectados casi 30 personas todo el rato, 1 hora y media conversamos. Se han ido y vuelto. Y me escriben como, ay no, si se va a acabar mi vida. O sea, el tema es muy bueno, muy bueno. Les agradezco muchísimo, muchachas, A ti, Caro. que hayan sacado este rato, que sé que ustedes ahorita están cogidísimas del tiempo. Gracias por este espacio, por su conocimiento. Me encanta aprender de ustedes. Hoy me llevo un cuaderno con 4 hojas llenas de insights. Los comentarios de todos han sido súper valiosos, también me los voy a llevar. Y pues nada, algún mensaje que ustedes quieran dar desde su experiencia a todos los que se conectaron hoy, algunos emprendedores, otros diseñadores, miren qué cantidad de gente tan tesa. Sí, qué nota. Pues, Caro, mil gracias a ti y gracias a todos por conectarse, por aguantarnos la lora. Acá estamos igual para lo que necesiten. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, @5sillas, todo en letras. Y pues bueno, gracias por los que participaron activamente, por sus preguntas, por todos esos insights también muy importantes. Ojalá podamos ahondar más en el tema. Bueno, pero vengan, no se vayan a ir sin contarme por qué 5 sillas. Y Juana dice que, ay sí, mami. Bueno, el tema de 5 sillas es de tiempo atrás, digamos que tiene una cosa un poco mística y es que al principio nos daba la casualidad de siempre ser 5 en la mesa, eh, independientemente de que fuera el equipo de 5 sillas con el cliente, digamos que el cliente siempre era una silla, independientemente de cómo formáramos el equipo siempre nos daba 5. Entonces ese fue como un primer insight. Lo segundo es que para nosotros es muy importante trabajar con todos en la misma mesa, entonces todos estamos en las mismas sillas sentadas. Y lo tercero es que pues el número 5 para nosotras es muy importante, hay muchas cosas interesantes en el universo con el número 5, como se representa una estrella, 5 continentes, es un número que consideramos muy poderoso. Eh, y pues Y bueno, que agranda, digamos que también el tema de las sillas es porque traemos un experto a también la mesa de acuerdo al proyecto. Digamos que crecemos o achicamos el equipo de el acuerdo al equipo. proyecto porque consideramos que hay que traer a la mesa expertos en cada uno de los temas. No nos gusta jugar a ser diseñadoras toderas y a jugar a ser entonces diseñadoras industriales, fotógrafas, redactores, sino traer a la mesa cada experto en cada uno de los temas. Y lo que les decía Juli ahorita, entonces juntando esos expertos y sumando al cliente, generalmente nos da 5. Entonces, Claro. de ahí viene el Que tema de 5 sillas. que ese último tema que pone Laura y para cerrar es muy importante porque zapatero a sus zapatos, entonces es importante siempre contar con expertos en los negocios que tengan, siempre acudir a la persona que realmente tiene el conocimiento, saber trabajar en equipo con personas, así no tengas tú esa expertise en tu empresa, siempre va a haber alguien que te dé un valor agregado y que te pueda aportar dependiendo del proyecto que estés haciendo. Entonces, pues valoramos mucho eso y le transmitimos eso a nuestros clientes también porque es muy importante que si bien hoy el mundo te da demasiada información para hacer lo que tú quieras y aprender lo que tú quieras, siempre va a haber expertos en cada uno de los temas y es muy Y, importante valorar su trabajo y pagar lo que vale su trabajo. y valoramos mucho ese trabajo en equipo y poder complementarnos con personas expertas en otras áreas y hacer esta llave con otros equipos nos parece que es muy enriquecedor y muy valioso. Entonces, de ahí Tremendo. viene. Tremenda historia, para que vean pues cómo se genera el posicionamiento de marca. Muy bueno. Y gracias, Caro, Genial. a ti por invitarnos y a todos los que estuvieron acá y dedicaron un ratico a estar con nosotros conversando y hablando de este tema tan apasionante. Qué nota. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los que cada jueves ya son fieles a esta tomatica de café, a los nuevos que llegaron.
definitivamente, gracias, qué nota. Un abrazo desde el alma, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Miren, que cómo ser parte del equipo. Jaime, James, te amamos. Ya sabes dónde contactarnos. Eso ahí hay chanchullo. Bueno, listo. Bueno, muchachos, muchísimas, Bueno, no, muchísimas gracias. quieran, Descansen, feliz puente. a los que quieran contactarnos por redes, con mucho gusto, ahí pueden trabajar con nosotros, ser un André, experto más, una silla más, un cliente más. Si solo quieren tomarse otro café, bienvenidos. Toca café virtual, pero bienvenidos. y ahí les dejo el arroba de donde promocionamos estas charlas, es arroba la de los contenidos, y en arroba campus /LA vamos a estar compartiendo conocimiento que se gesta con este tipo, sí, en Instagram y en Facebook también. Con este tipo de sesiones se gesta muchísimo conocimiento y ese conocimiento lo vamos compartiendo en Instagram y en Facebook de la de los contenidos y en arroba campus-LA. Así que pues nada, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Descansen, feliz puente. Gracias. Gracias a todos. Feliz puente a todos. Gracias, gracias, gracias. Chao. Chao.